Hola, ¿qué tal? Buenos días. Bueno, hoy vamos a ver cómo se puede entrenar una de los tipos de preguntas más comunes en los test de forestales y los test de ingenieros de montes. Estas preguntas tienen que ver con los listados de especies protegidas. En este caso, por ejemplo, estamos viendo un ejemplo de la convocatoria de 2019 donde preguntan cuál de esas especies de aves está incluidas en el catálogo de especies amenazadas en peligro de extinción, o en este, por ejemplo, caso el desmán ibérico, donde se encuentran las poblaciones más amenazadas de la especie, o en este caso, por ejemplo, Tetraclinis articulata, si se trata de un endemismo ibérico incluido en el LESPRE o en el catálogo de especies amenazadas, etcétera, ¿no? Bueno, vamos a ver cómo podemos entrenar este tipo de preguntas utilizando Gemini. Vamos a Gemini y le damos aquí a la función. Antes estaba, por cierto, había dos, un más y otro que ponía tipos, pero ahora lo han puesto en el mismo. Bueno, no importa, es lo mismo. Le damos a la función de Deep Research, ¿vale? Y una vez que tenemos Deep Research, escribimos el prompt, siempre con Deep Research. Y aquí en la parte derecha, razonamiento. ¿Por qué? Porque es una forma, en lugar de responderte en 20 segundos, a lo mejor tarda media hora. Pero es que realmente la investigación que te hace es una investigación, digamos que mucho más certera. El peligro de Gemini, que no tiene que ver con Notebook LM, en Notebook LM le metemos nosotros las fuentes y por tanto no tiene peligro, es que aquí sí hay peligro de alucinar, es decir, que se pueda inventar cosas. Por eso, el Deep Research es una herramienta que yo lo veo que es fundamental, tratándose de Gemini, ¿vale? Porque hay otras IAs que básicamente no las tengo yo vistas, aunque creo que Cloud está muy bien también para ciertas cosas, ¿no? Entonces, bueno, vamos a ver cómo lo he hecho yo. Lo que he hecho ha sido crear un listado de las 100 especies más, digamos, emblemáticas de que estén en los listados. Y eso me va a servir de una manera para estudiar de una manera más rápida, más fácil, y bueno, pues me va a reducir el tiempo y mejorar la eficiencia de mi estudio, la eficacia de mi estudio. El prompt lo podéis revisar y un poco aprender cómo se haría. Tampoco lo he elaborado mucho esta vez, o sea, se puede incluso hacer muchísimo mejor, o sea, eso lo tengo clarísimo, pero bueno, un poco para que lo tengáis. Haz una lista de las principales especies del Lespre, identificando si son vulnerables, en peligro de extinción o simplemente están en el Lespre, en España. Toma el Excel adjunto con la situación descargada en la página web del Miteco. Vale, este Excel es el típico Excel, vamos a mirar aquí, Lespre Miteco. Si entramos aquí, ¿vale? Esto lo podéis descargar directamente de la página web. Situación actual del listado. Veis aquí la situación actual del listado y aquí el listado actualizado en Excel. ¿Vale? Lo descargáis y podéis entrar y ver cómo está el listado. Bueno, pues este listado obviamente pues es muy difícil, bueno, que no es que sea difícil, pero vamos, que es complejo, ¿no?, de estudiar. Fijaros que tiene todas las especies, su nombre científico, su nombre común. Bueno, pues nosotros lo que vamos a hacer va a ser facilitar el estudio de todo esto. Entonces, repito, haz una lista de especies, identificando si son vulnerables, en peligro de extinción, como está en el ESPRE, toma el en adjunto, porque si no va a alucinar más, es mejor darle ya aquí el Excel. ¿Cómo adjuntamos un Excel? Bueno, pues aparte de poner aquí Research en la parte de abajo, aquí le damos a subir archivos, es muy sencillo. Vale, subimos el Excel y seguimos con el prompt. Toma el Excel adjunto con la situación descargada de la página web de Miteco actualizada a fecha de 2025 tras su última modificación. La orden TED 452-2025 de 5 de mayo. Le damos tanta especificación para que no tome otras cosas, ¿vale? O sea, ya digo que en Gemini pues puede divagar un poco e inventarse algo, pero bueno, por eso hay que ser lo más precisos que se pueda. No quiero que me des
como resultado un estudio, análisis o similar, ya que con Deep Research muchas veces te hace un estudio, un análisis y tal, y aún así, aunque se lo hemos puesto, veréis que luego como resultado algo nos da. Pero bueno, sigo. Quiero una tabla que contenga el nombre común, el nombre científico y la situación de cada especie. Fijaros que los exámenes de test preguntan nombres científicos muchísimas veces, ¿no? Entonces es importante. Y luego quiero una tabla con las 100 más famosas o emblemáticas, como por ejemplo el buitre negro, el lince, la jara de Cartagena, etcétera. ¿No? Le he puesto un ave, un mamífero y una planta, ¿no? Entonces, de alguna manera, pues entiende que tiene que poner todo tipo de especies. Cuando tú le das a Deep Research, te sale esto, ¿no? Que te dice preparado una investigación y tal, no sé qué, y simplemente le tienes que dar al botón de empezar la investigación. Una vez ha completado la investigación, vemos el resultado, ¿no? Nos ha dado este resultado. Aquí vemos, primero nos da la tabla y luego nos va con los mamíferos más emblemáticos, el lince ibérico, el oso pardo, el desmán ibérico, el estatus del lobo ibérico, las aves, las grandes rapaces y necrófagas, el sisón común, o sea, nos da un primero común como un estado de cómo están generalmente, con información muy interesante que también, bueno, pues lo leemos porque nos va a servir obviamente para nuestro conocimiento. Herpetofauna y peces, pues que son los que están en peor situación, bueno, pues un poco nos sirve también para tener un contexto, ¿no? Y después ya sí nos da la tabla de las 100 especies más emblemáticas. Con especial, bueno, generalmente no se equivoca, ¿vale? No está equivocado en nada porque le hemos dado la información. Pero es verdad que Gemini a veces le cuesta un poco el estudiar en profundidad. Por ejemplo, en este caso, el lobo ibérico es una especie que ya no está completamente en el Lespre, sino que se ha vuelto a la situación anterior a 2021. Es decir, las poblaciones al norte del Duero ya no se encuentran en el Lespre. Es que eso está en una ley, ¿vale? Que es relativamente nueva, ley de desperdicio alimentario. Y resulta que de prevención y pérdidas de desperdicio alimentario, que esta exclusión de nuevo del lobo del Lespre, que recordemos que fue incluido en 2021, pues fue excluido en una disposición final y en una disposición, no sé si adicional, ¿no? Bueno, aquí está puesto así, Lespre, no sé si, no, está puesto aquí. Bueno, el lobo fue de nuevo excluido del Lespre en las poblaciones del norte del Duero, ¿no? Entonces, bueno, eso no lo ha cogido porque, bueno, es una ley que es relativamente nueva y sobre todo no es por eso, sino porque está en una disposición adicional, una disposición final, ¿no? Entonces, en este caso sí nos ha fallado en el caso del lobo, pero en el resto, como están casi todas o todas, bueno, realmente todas, en el Excel, pues sí lo ha cogido tal cual, ¿no? Y entonces el Excel está actualizado, recordemos que está descargado de la página del Miteco, del MITER, completamente actualizado. Así que aquí tenemos las 100 especies más vulnerables, o mejor dicho, que están en el listado, ¿no? Y la situación en la que están, en peligro de extinción, vulnerable y tal. Con lo cual, mira, distribuidas además por tipos, especies, invertebrados, ¿no? Flora. Entonces, bueno, y luego además tenemos implicaciones de la orden TED. Nos sirve también como lo más novedoso para el tema de los test. Nuevas especies y clasificaciones y clarificaciones taxonómicas. Bueno, pues hay más información, ¿no? Yo creo que es interesante. Luego que lo podáis editar, por ejemplo, yo luego lo edité y quedó un Word pues de unas 8 páginas, ¿no? Muy interesante, sobre todo con los listados. Aquí tenemos listados, aquí ya incluí esto del lobo. Y bueno, pues ha quedado esto así, ¿no? Para estudio de los test, de alguna manera. Y antes de finalizar, quería comentar una forma más de estudiar este tipo de preguntas, usando esta vez el Notebook LM. Y en este caso le pregunté, bueno, acordaros que aquí en la parte de fuentes
mejor introducir todas las fuentes oficiales. Yo lo hubiera podido introducir incluso el Excel, ¿no? Este Excel de especies. Ojo, no se puede introducir en Notebook LM con extensión XLS, pero lo que podríamos hacer es convertir esto a PDF, ¿no? Lo convertimos a PDF y entonces, pues aquí ya sí, una vez que está convertido a PDF, pues lo podemos adjuntar y tomar la información de igual manera. Bueno, la pregunta que le he hecho aquí es, primero, para que tome ejemplo, dame las preguntas que hay en los cuestionarios adjuntos que tengan que ver con las preguntas sobre el LESPRE o catálogo de especies amenazadas. Aquí le subí en un momento dado los cuestionarios de el Miteco, ¿vale? Los cuestionarios que están, los cuestionarios anteriores, ¿no? Si los puedes recoger de aquí, Miteco Recursos Humanos, los cuestionarios anteriores de los test de otros años. Están en personal funcionario, en su grupo A1 o A2, si queréis descargar los de forestales. Y aquí en montes, pues tenemos las vigentes y las concluidas, ¿no? Tenemos aquí los cuestionarios y podemos acceder a ellos. Aquí estarían, por ejemplo, cuestionario de preguntas, ¿no? Pues lo descargaría y lo subiría, ¿no? Para que tomara también ejemplo de cómo son las preguntas. Y entonces he revisado los cuestionarios y tal, y bueno, me da una serie de preguntas que entrarían en nuestros cuestionarios, en el cuestionario de tal, cuáles son las especies de flora que tal, o sea, un poco ha revisado cuáles son las preguntas, sin darme las preguntas en sí, ¿no? Simplemente porque no se las he pedido. Pero ahora sí le digo, en base a cómo están redactadas estas preguntas, y le pongo, mira la interacción justo anterior a esta, es decir, todo esto anterior, y tomando como base los temas adjuntos e información adjunta, ojo, aquí tengo todo mi temario, ¿vale? Subido. Y aparte de mi temario, pues le he subido el informe de Patrimonio Natural y Biodiversidad. Le puedo haber subido el Excel que he dicho de las especies descargado del Miteco, este Excel, ¿vale? Y bueno, le puedo haber subido esto, que es mucho más directo, pero bueno, en este caso lo he tomado también de los temas. Y le digo, tomando como base los temas adjuntos, redacta 10 preguntas de test sobre especies amenazadas en peligro y o en el listado de especies en régimen de protección especial, el LESPRE. Da las respuestas con una explicación final de tu respuesta. Prioriza la información ofrecida en el informe de Patrimonio Natural y Biodiversidad 2024, porque sé que lo último es lo que van a preguntar más en el test, ¿no? Y me ha hecho pues las 10 preguntas, obviamente bastante variadas y muy interesantes. Vamos a ver algunas, por ejemplo, según los datos del informe de Patrimonio Natural, ¿cuál de los siguientes grupos taxonómicos presenta una mayor porcentaje de especies evaluadas con algún grado de amenaza? De acuerdo con la Ley 42, ¿qué categorías de amenaza conforman jurídicamente el Catálogo Español de Especies Amenazadas? Esta es interesante porque dice, según la Ley 42, ¿qué categorías de amenaza hay, no? Y la respuesta A te dice vulnerable, en peligro de extinción y en situación crítica. Y luego la B, bueno, tiene de interés especial vulnerable y en peligro de extinción. La C, sensibles a su alteración. Nada. La D, vulnerable y en peligro de extinción. Y la correcta es la D, ¿no? Porque en situación crítica no es una categoría, te lo dice aquí, ¿no? En el artículo 58 de la Ley 42 establece que el catálogo de especies amenazadas se divide taxativamente en solo dos categorías, en peligro de extinción y vulnerables. La situación crítica, artículo 60, no es una categoría del catálogo en sí misma, sino una declaración de emergencia adicional para aquellas especies en peligro de extinción con riesgo inminente de desaparición. Fijaros que es una pregunta trampa que podía haber caído en cualquier test de oposiciones y nos está explicando por qué es la respuesta D y no es la respuesta A, ¿no? Entonces, bueno, es muy interesante. Se pueden mejorar estos PROM incluso y decirle que recoja esta pregunta como ejemplo y que haga preguntas trampa parecidas, ¿no? Y que luego nos dé la explicación de cuál es la respuesta. En la 3, según el informe de Patrimonio Natural y Biodiversidad, ¿qué tendencia poblacional está experimentando el grupo de aves comunes ligadas a los ambientes agrícolas? Pues de crecimiento, según, bueno, eso luego lo podéis hacer vosotros vuestras preguntas. A principios de 2025 se incorporan nuevas especies en situación crítica. ¿Cuáles fueron estas nuevas incorporaciones? Esta es una pregunta que podría caer perfectamente en la convocatoria nueva de este año, porque es lo más novedoso.
pues en este caso ha sido la focha moruna y el desmán ibérico, que justamente han caído en situación crítica, la 4B. ¿Ves? 4B, perfecto. Y así, ¿no? Pues vemos que son preguntas que pueden caer perfectamente en el test. De las siguientes especies, ¿cuál de ellas no está oficialmente declarada en situación crítica, según el artículo 60? El lince ibérico, el alcaudón chico, la cerceta pardilla o la margaritona. Pues en este caso el lince ibérico, ¿no? La 8. Efectivamente, no forma parte de situación crítica. Luego, la vigilancia de especies exóticas invasoras. Mira, aquí me ha puesto especies exóticas invasoras también. Y la delimitación de áreas críticas es una exigencia para cuántas especies se habían definido áreas críticas en España. En este caso tenemos ya 9 taxones, ¿no? En la 10 serían... bueno, pero esto dice, el informe señala que a la hora de aprobar planes de conservación, no me he leído bien la pregunta, ¿no? Se habían definido formalmente áreas críticas correspondiente a 43 especies silvestres diferentes en España. Vale, la pregunta era para cuántas especies se habían definido áreas críticas en España, no las especies críticas que hay. Eso también puede pasar en el test, que no leamos bien la pregunta. Bueno, pues hasta aquí más o menos lo que os quería contar. Y bueno, pues que tengáis buen estudio y bueno, mucho ánimo con todo. Gracias.